Vivimos en una época sumamente compleja, donde prácticamente las redes sociales y muchas otras cosas más están peleando por tu tiempo y por tu atención. En el libro de Mormón encontramos que Nefi nos da un consejo que resulta maravilloso. Vemos en el capítulo 4 que él menciona, versículo 15, y sobre estas cosas escribo las cosas de mi alma. Enseguida dice, he aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Como podemos ver, Nefi se regocijaba en las cosas del Señor, se deleitaba, dice, pero además dice o menciona que en su corazón meditaba todo lo concerniente al Señor. ¿Qué pues es meditar? Si vamos a la guía de estudio de las Escrituras, vamos a encontrar que por meditar entendemos pensar o reflexionar profundamente, a menudo tocante a las Escrituras u otras cosas divinas. Entonces, cuando hablamos de deleitarnos y de meditar, estamos hablando de pensar o reflexionar de una manera diferente, de una manera profunda en cuanto a las cosas del Señor, de una manera en que yo disfruto, me gozo y me regocijo en las cosas de la eternidad. Ahora, cuando yo leí esta parte de que menciona Nefi que él escribe sobre estas planchas o sobre esos registros las cosas de su alma, yo me pregunté, ¿cuáles son esas cosas de su alma? Y para eso me tuve que regresar y empezar a hojear en mi libro electrónico cuáles eran las cosas del alma de Nefi que él había escrito. Y encontré varias verdades muy valiosas. Para eso, nos vamos a salir y a regresar un poquito a los capítulos anteriores y vamos a ir también un poquito más adelante. ¿Cuáles son las cosas del alma que Nefi escribió? Vamos a aprender juntos de Nefi. Primero, Nefi se deleitaba y meditaba en las escrituras. En el capítulo 4 del segundo de Nefi leemos justamente esto que te estoy diciendo, porque mi alma se deleita en las escrituras y mi corazón las medita y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. En primer Nefi 16 leemos lo siguiente, y también se escribía sobre ellas una escritura nueva que era fácil de leer, que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor, y se escribía y cambiaba de cuando en cuando según la fe y la diligencia que nosotros les dábamos. Queridos hermanos, Nefi le ponía atención a las escrituras, era diligente a las escrituras y confiaba en ellas, se deleitaba en ellas. El elder Richard G. Scott del Quórum de los Doce mencionó lo siguiente en un discurso que se llamó El poder de las escrituras. Las escrituras son como partículas de luz que iluminan nuestra mente y dan lugar a la guía e inspiración de lo alto. Ellas se convierten en la llave que abre el canal de comunicación con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Segundo, Nefi se deleitaba y meditaba en tener experiencias sagradas con el Salvador. ¿Por qué menciono esto? En primer Nefi, capítulo 2, Nefi señala lo siguiente, que después de que escuchó a su padre hablar acerca de la visión que él había tenido, dice, siendo yo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor y aquí Él me visitó y enterneció mi corazón. De modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Queridos amigos y amigas, el tener experiencias sagradas con el Salvador nos hará estar cerca de Él. El que Él nos visite y que enternezca nuestro corazón podrá hacer que en nosotros
se siembre el poder de la divinidad. Tercero, Nefi se deleitaba y meditaba en el amor del Salvador por él y por todos los hombres. ¿Por qué menciono esto? En primer Nefi capítulo 6, él escribió, es decir, Nefi escribió unas cosas de su alma. Dice lo siguiente: porque toda mi intención es persuadir a los hombres a que vengan al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y sean salvos. Vean lo que dice, ¿no? Lo único que él quería es que conocieran a Jesucristo, a Jehová, para que pudieran obtener la salvación y la exaltación. Ahora sí que rememorando las palabras de su padre, quien mencionó cuán importante es dar a conocer estas cosas entre los hijos de los hombres, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios si no es por los méritos y la gracia de su Hijo Jesucristo. Entonces, queridos amigos y amigas, podemos llenarnos de este amor para persuadir y tener el deseo de invitar a todos a venir a Cristo, para que ellos también puedan regocijarse en el amor de Dios tal como tú lo estás haciendo. Cuarto, Nefi se deleitaba y meditaba en el poder del Salvador. En el primer libro de Nefi, capítulo 7, vamos a encontrar lo siguiente. Versículo 17 y 18 dice: pero aconteció que oré al Señor diciendo: oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Recordemos que en esta parte sus hermanos lo habían atado con la intención de matarlo y dejarlo en el desierto para que las bestias lo devoraran. Continúa diciendo Nefi: y cuando hube pronunciado estas palabras, he aquí, fueron sueltas las ligaduras de mis manos y mis pies, y poniéndome delante de mis hermanos, les hablé otra vez. En el primer libro de Nefi, capítulo 17, justo cuando a Nefi se le pide, o es decir, el Señor le pide construir un barco, él menciona lo siguiente, que les dijo a sus hermanos: si Dios me hubiese mandado a hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Queridos amigos y amigas, podemos deleitarnos y meditarnos en el poder del Salvador. Y en la medida en la que lo hagamos y veamos reflejado su poder en nuestra vida, podremos acercarnos más a Él. Es más, como dijo el presidente Nelson, aquellos que han hecho convenios con El Salvador tienen acceso a un tipo especial de poder y de descanso en su vida. Dice, quinto, Nefi meditaba y se deleitaba en contemplar la vida del Salvador. En el capítulo 7 del primer libro de Nefi leemos lo siguiente: cuando él tiene este encuentro, esta visión, primero con el Espíritu Santo y luego con un ángel, el ángel le dice a Nefi: y cuando hubo pronunciado estas palabras me dijo, mira, y miré, y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Y vi que salió ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria. Nefi tuvo una visión sobre el nacimiento del Salvador. Es aquí justo donde el ángel le dice: ¿comprendes la condescendencia de Dios? Y vio a María, y vio que fue llevada en el tiempo, y vio que nació Jesucristo, y él se percató de que eso representaba el amor de Dios. Después nos señala justamente esto, que vio el ministerio del Salvador. Él se regocijaba en esas visiones de lo que había visto. Se regocijaba en las palabras de Isaías acerca del Salvador. El presidente Nelson, en el discurso intitulado "Cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestra vida", señala: hoy me gustaría hablar sobre cómo podemos obtener en nuestra vida el poder de nuestro Señor y Maestro, Jesucristo. Comenzamos al aprender de Él.
Es imposible que nos salvemos en la ignorancia. Cuanto más sabemos acerca del ministerio y la misión del Salvador, cuánto mejor comprendemos su doctrina y lo que Él hizo por nosotros. Más claramente, sabemos que Él puede darnos el poder que necesitamos para nuestras vidas. Entonces, queridos amigos, necesitamos deleitarnos y meditar en la vida y las enseñanzas del Salvador, porque cuando lo hagamos, vamos a poder recibir su poder en nuestra vida. Sexto, Nefi se deleitaba y meditaba en conversar con el Señor. En el capítulo 18 del primer libro de Nefi, encuentro otras de las cosas del alma de Nefi. Y dice, y yo, Nefi, subía con frecuencia al monte y a menudo oraba al Señor, por lo que el Señor me manifestó grandes cosas. Mira qué cosa tan linda. El presidente Nelson nos ha invitado a que podamos tener un momento especial para leer las escrituras y un lugar determinado para poder hacerlo. Lo mismo podemos hacer con la oración, tener nuestro lugar, tener nuestro monte para orar, tener nuestro lugar especial en el que podamos ir y comunicarnos con el Señor y decir como Nefi dijo en una de esas cosas de su alma, el Señor me manifestó grandes cosas y como lo veíamos hace un rato, y enterneció mi corazón. Russell M. Nelson mencionó lo siguiente: cuando el Salvador sepa que ustedes desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener el poder de Él en sus vidas, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Amigos y amigas, el Salvador desea comunicarse con nosotros. Es el mayor deseo que Él tiene, que lo prefiramos a Él. Y si nosotros le correspondemos en esa medida de que Él sea el mayor de nuestros anhelos, que dejamos o dejemos que Él prevalezca en nuestras vidas, entonces seremos guiados a Él y Él se nos va a manifestar. Séptimo, Nefi se deleitaba y meditaba en las cosas del Señor en cuanto a su confianza, es decir, confiar en su poder redentor. En el capítulo 4 de Segunda de Nefi dice lo siguiente en este salmo de Nefi, esta súplica que él estaba teniendo: regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile, oh Señor, te alabaré para siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. Y vean esta pregunta que le hace Nefi al Señor, que para mí resulta maravillosa. ¿Redimirás mi alma, oh Señor? Creo que es una pregunta que debe estar en la mente de todos. ¿Redimirás mi alma, oh Señor? ¿Me exaltarás? ¿Qué debo hacer para lograrlo? Y dice Nefi, oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. Nefi se deleitaba y meditaba en la redención de su alma. Y yo te invito a que puedas meditar y puedas deleitarte en eso, en la redención de tus pecados, en el perdón, en el amor del Salvador. Y que le preguntes como lo hizo Nefi, ¿redimirás mi alma, oh Señor? Octavo y último. Otra de las cosas del alma de Nefi era que él se deleitaba y meditaba en ver la faz del Señor. Para esto avanzamos unos capítulos y en el 11º capítulo del segundo libro de Nefi leemos lo siguiente.
Y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras, porque compararé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi redentor. Y noten esta parte, tal como yo lo he visto. Una de las cosas del alma de Nefi es que él había visto la faz del Señor. José Smith enseñó al respecto. Después de que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu Santo, que es el primer consolador, entonces sí continúa humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios. El Señor le dirá dentro de poco: Hijo, serás exaltado. Cuando el Señor lo haya probado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase, ese hombre verá que su vocación y elección han sido confirmados y entonces será suyo el privilegio de recibir el otro consolador. Pregunta José Smith: ¿qué pues es este otro consolador? Y responde: no es nada más ni menos que el Señor Jesucristo mismo. Y esta es la substancia de todo asunto, que cuando un hombre recibe este último consolador, tendrá la persona de Jesucristo para atenderlo o aparecerle de cuando en cuando. Queridos amigos, estas son las cosas del alma de Nefi. ¿Cuáles son las tuyas? Te invito a que me lo dejes en los comentarios. Y yo te invito además a que te tomes ese tiempo de deleitarte y meditar en las cosas de tu alma durante esta semana y que las escribas y que las dejes para tu posteridad. Y yo te aseguro y te testifico que si lo haces de una manera constante, el meditar en las cosas de tu alma te va a llevar a recibir un conocimiento espiritual adicional y que el Señor desea darte para lograr tu exaltación. Nos vemos la próxima semana.